vamos a hablar sobre un tema muy importante como son los deberes cristianos. Pueden sentarse, hermanos, los que estén de pie. Los deberes cristianos, que es muy importante que lo tengamos en cuenta para poder hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. ¿Qué significan los deberes cristianos? Las obligaciones que tenemos nosotros como cuerpo de Cristo. Las obligaciones, fíjense ustedes, los deberes son las obligaciones que tienen los cristianos. Vámonos a Hebreos capítulo 13, verso 1. En Hebreos 13, 1, donde está precisamente los deberes de los cristianos, los deberes cristianos, dice, permanezca el amor fraternal. Que en cada uno de nosotros permanezca ese amor fraternal. Ese es el primer deber que nosotros tenemos que tener en cada uno de nosotros, el amor fraternal. ¿Qué es el amor fraternal? Significa que nos amemos unos a otros, que estemos siempre unidos los unos a los otros. Ámense unos a los otros como hermanos en Cristo. Que nadie venga a ti sin que se vaya sin una palabra de consuelo. Todo el que venga a ti que se vaya mejor después de ti. O sea, que tú le puedas transmitir una palabra de consuelo, una palabra de aliento. Y si puedes ayudarlo en la medida de las necesidades tuyas, pues ayúdalo. Ese significa el amor, porque el amor se demuestra con hechos, no solamente con palabras, sino con hechos. Así como Dios manifestó su amor entregando a su Hijo. Entonces, en la palabra amor significa entregar. ¿Qué entregas tú cuando entregamos nuestro tiempo? Escuchamos a la persona el problema que tenga, compartimos un rato, un tiempo de nuestro tiempo con esa persona. Esa es una forma de manifestar nuestro amor fraternal entre cada uno de los hermanos. Y manifestar ese amor primero obviamente a Dios y segundo al prójimo. La palabra de Dios nos dice que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. No es que sean 3 mandamientos, son 2 nada más que se resumen todos los días. Cuando dice al prójimo como a nosotros mismos, es decir, ya nuestro amor egoísta hacia nosotros mismos ha muerto, ha finiquitado. Tenemos que haber muerto al yo para poder nosotros amar a Dios y poder amar al prójimo como hubiésemos amado a nosotros mismos. Según de Timoteo capítulo 3, verso 2, aquí nos relata exactamente en qué consiste esa muerte al egoísmo. Dice, ¿por qué habrá hombres en este momento? Porque habrá hombres amadores de sí mismos. O sea, tenemos que morir al yo, al ego, amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, imperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. O sea, cuando una persona no transmite piedad, no comunica piedad, no demuestra piedad hacia su prójimo, ¿qué indica? Que su amor al ego, el egoísmo todavía lo tiene vivo, eso tiene que haber muerto. Nuestro amor tiene que ser a Dios primeramente sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como nos hubiéramos amado a nosotros mismos. O sea que lo que nosotros deseamos para nosotros mismos, tenemos que buscar hacerlo para otras personas. Lo que nosotros queremos que nos hagan a nosotros, hacerlo también con las otras personas. Eso significa que haya amor fraternal entre cada uno de nosotros. Y fíjense ustedes que no es una sugerencia, es un mandato de parte de Dios a través del apóstol Pablo, que permanezca el amor fraternal entre todos y cada uno de nosotros, que nos amemos siempre los unos a los otros, que amemos al otro como si fuéramos nosotros, como si el otro fuéramos nosotros mismos, o sea, buscar siempre el bien de la otra persona. Eso es lo que el Señor quiere en todo momento. Entonces, la obligación principal es entre nosotros el amor fraternal. Ese es uno de los deberes cristianos. Otro deber cristiano lo encontramos en el verso 2 del capítulo 13 de Hebreos. Dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Tenemos que practicar la hospitalidad en todo momento, lograr que las personas se sientan cómodas como en casa, a las otras personas con las que estamos tratando que se sientan cómodas como en su propia casa, que demos buena acogida y recibimiento que se le hace a los extranjeros, a los visitantes, que prestemos nuestro oído a esas personas, ¿verdad? Practicar la hospitalidad, en eso es, porque el Señor tarde o temprano nos llamará a colación de las personas que no ayudamos o de las personas que ayudamos, para verlo como un buen gesto que nosotros tuvimos, así como está en Mateo 25:35, que dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí.
Algunos dirán, bueno, ¿y cuándo te vimos a ti enfermo? ¿Cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? Y dice, lo que tú hiciste a uno de estos mis pequeños, dirá el Señor, a mí me lo hiciste. O sea, cuando le estamos haciendo algo, un favor a alguien, se lo estamos haciendo directamente a Dios. Así que cuidémonos de siempre hacer las cosas buenas. Y si le hacemos algo malo a alguien, se lo estamos haciendo a Dios. Y Dios también nos lo llamará a colación en su momento. Como dice el verso 40, y respondió el rey, les dirá, de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos hombres pequeños, a mí lo hiciste. Entonces, cuidémonos siempre de practicar la hospitalidad, tener buenos deseos hacia otras personas, que hagamos que las personas se sientan bien, que les escuchemos, que estén cómodas, que se sientan como en casa. Eso es prácticamente practicar la hospitalidad, hacer que las personas se sientan bien. Todo el que llegue a ti, todo el que venga a ti, no se vaya sin una palabra, por lo menos con una palabra de consuelo. Tienes que darle por lo menos una palabra de consuelo, es lo mínimo. O sea, que se vaya mejor de lo que esa persona vino hacia ti buscándote o hacia mí buscándonos. Entonces, segunda obligación de los cristianos es practicar la hospitalidad. Primero, amor fraternal. Segundo, practicar la hospitalidad. Vamos a ver la tercera obligación de los cristianos. El verso 3, tenemos el verso 3 del capítulo 13 de Hebreos. Dice, acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Fíjense ustedes que la palabra nos recuerda, acordaos de los presos y los maltratados, porque hay personas que están presas, se sienten solas por cualquier circunstancia, sea presa físicamente o presa espiritualmente, y se sienten solas, y los que han sido maltratados, ya sea en la iglesia, o sea por fuera, o en el trabajo, o en la oficina, tenemos que llegar a acordarnos de ellos, llevar una palabra de aliento, como si nos hubiese pasado a nosotros mismos. Y eso es lo que el Señor quiere, que nos acordemos de esas personas que hayan sido maltratadas. Y aplicar la regla de oro, ¿verdad? La regla de oro, ¿cuál es la regla de oro? Que está en Lucas 6:31, dice, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Si estuvieses en el lugar de esa persona, ¿qué quisiera que te visitaran, ¿verdad? Si estuvieras preso, bueno, también hazlo con ellos. Si fuiste maltratado, necesitarías que alguien llegara a tu lado con una palabra de consuelo. Bueno, entonces eso tenemos que hacer con las personas que hayan sido maltratadas de cualquier forma. Llevarles una palabra de consuelo, una palabra de aliento para que sigan adelante. Si fueron maltratados en la iglesia, una palabra de consuelo para que sigan adelante. Acuérdense que nosotros no seguimos a un pastor, no seguimos una congregación, no seguimos una denominación, seguimos a Cristo. Y si por X motivo te sentiste incómodo en una congregación, pues busca otra. Lo importante es que no te desprendas de Cristo, que siempre te mantengas unido en Cristo, que es el que tenemos que seguir en todo momento. Eso es lo importante, en todo momento, seguir a Cristo, que es el autor y consumador de la fe. Vamos ahora a otra obligación de los cristianos. El verso 4 del capítulo 13 de Hebreos dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. O sea, que tenemos que cuidar nuestra sexualidad. ¿Qué significa eso de cuidar de la sexualidad? Que el matrimonio honroso no practique en adulterio. Y la única forma de evitar el adulterio dentro del matrimonio es cumplir con sus deberes. El hombre cumpla con los deberes con la mujer y la mujer a sí mismo cumpla con sus deberes para con el hombre. Porque ya son un solo cuerpo, no son dos cuerpos, son un solo cuerpo. Y así, pues no da lugar al diablo, como dice la palabra de Dios. La única forma de que el matrimonio, o sea, es honroso, es cuando viene el adulterio. El adulterio casi siempre se da por causa del incumplimiento de los deberes conyugales de parte de uno de los cónyuges. 1 Corintios 7:2 nos dice, pero a causa de la fornicación cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Aquí nos indica que también debe haber un lecho sin mancilla, sobre todo para los que no están casados, los jóvenes que no han ido al matrimonio, cualquier persona que no esté casada. O sea, aquí nos habla de cuidar nuestra sexualidad, ya sea para los que estén casados o para los que no estén casados. Los que están casados, pues cuidar su matrimonio. Y los que no son casados, cuidar su cama, como dice su lecho, un lecho sin mancilla. ¿Qué quiere decir lecho sin mancilla? Evitar a toda costa la fornicación. Y la única forma de cuidarse de la fornicación es abstenerse de las relaciones sexuales porque no está casado, o si pues quiere hacerlas, pues cásese. Esa es la única forma de cuidar nuestra sexualidad. Las únicas relaciones sexuales que son aceptadas
conforme a la palabra de Dios son dentro del matrimonio. Entonces, la fornicación se evita es absteniéndose de hacer relaciones sexuales o casándose. Es lo mejor que tiene que hacer la persona. 1 Corintios 7:2 que estábamos leyendo dice, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. O sea, busquen pareja y cásense. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y dice el verso 5, no os neguéis al uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Y volved a juntaros en uno, para que no ostentáis, nos tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. O sea, cuando hay incontinencia en la pareja, a no ser por causa de la oración, pues da lugar al diablo y que pueda venir que el adulterio dentro de ellos, porque si uno se niega, el otro puede buscar por otro lado y caería en adulterio. Entonces, mejor es evitar el adulterio cumpliendo con sus deberes cada uno de los cónyuges. Entonces vemos una cuarta obligación de los cristianos, cuidar nuestra sexualidad, tanto para los casados como para los solteros. Los casados cuidan su sexualidad teniendo sus relaciones dentro del matrimonio, o sea, un matrimonio honroso. Y los solteros cuidan su sexualidad con una cama sin mancilla, es decir, evitar las relaciones sexuales, y si tienen necesidad de relaciones sexuales o quieren tenerlas, pues cásense, que es lo que el Señor manda en todo momento, evitar la fornicación. La diferencia entre fornicación y adulterio es que la fornicación es una relación sexual con una persona que es casada, mientras que la fornicación es las relaciones sexuales entre personas que no están casadas, se llama fornicación. Entonces, vea que el Señor nos manda a cuidar nuestra sexualidad. Ese no es como un consejo, es una obligación, es un deber de los cristianos, cuidar nuestra sexualidad. Vamos a ver otra obligación que nos dice la palabra de Dios, una quinta obligación que está en el verso 5 y 6 del capítulo 13 de Hebreos. Cómo tenemos que vivir, la forma de vivir, la obligación de cómo tenemos que vivir. Mire lo que nos dice el verso 5, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podáis decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces, una quinta obligación es que vivamos sin avaricia. ¿Qué es la avaricia? Ese afán desmedido por poseer, por tener bienes, por tener riquezas, atesorarlas, ¿verdad? Que es diferente a la codicia. Hay avaricia y hay codicia, pero aquí la palabra de Dios nos está hablando de la avaricia exactamente. La avaricia es cuando tenemos afán desmedido por poseer bienes y riquezas para atesorarlas, mientras que la codicia es un afán desmedido por adquirir cosas para gastarla. El uno es para atesorarla y el otro es para gastarla. El Señor quiere que no tengamos esa costumbre, nuestra costumbre sea sin avaricia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ese afán desmedido por tener las cosas, incurrimos en una falta grave que es el amor al dinero. Queremos tener dinero para obtener las cosas y la raíz de todos los males es el amor al dinero. Por causa del amor al dinero, muchos tergiversan, inclusive hasta la palabra de Dios. Utilizan la palabra de Dios para conseguir dinero de las personas. El apóstol Pablo decía que él sabía vivir de cualquier forma. Él sabía vivir en opulencia como sabía vivir en escasez. En todo y en todo había sido fortalecido. Mire lo que nos dice el apóstol Pablo respecto del afán por el dinero y el afán por obtener riqueza. Filipenses 4:12 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así como para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y es cuando oímos la frase que es bíblica, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece quiere decir que no importa, si estoy en abundancia, sé vivir en abundancia y no exagerar con la abundancia y caer de pronto en ese afán desmedido por poseer cosas, sino darle gracias a Dios por lo que tengo. Y si no tengo, también darle gracias a Dios y confiar en que el Señor es nuestro proveedor,
para no cometer cosas injustas o ilegales en un momento dado con ese afán de medido por poseer cosas. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Es que Cristo nos da la fortaleza tanto para vivir en abundancia, en opulencia, como para vivir en necesidad. Tenemos que saber vivir todo confiando en Cristo. ¿Y cómo confiamos en Cristo? Ser agradecidos con lo que tenemos. Darle gracias a Dios por lo que nos ha dado. Nosotros a veces no valoramos lo que tenemos. Pero más bien valoramos lo que no tenemos. Empecemos con valorar lo que realmente tenemos, a disfrutar lo que tenemos para que podamos nosotros vivir sosegadamente. Tenemos que dar gracias a todos, porque esta es la voluntad de Dios para con todos vosotros. Vea, si nosotros somos agradecidos con lo que tenemos, estamos abriendo la puerta. El agradecimiento, Dios te va a dar más cosas para que seas más agradecido. Pero si somos desagradecidos con lo que tenemos, estamos deseando cosas, Dios nos va a dar, la vida nos va dando circunstancias para que empecemos a desear más cosas que nunca vamos a conseguir. Empecemos a ser agradecidos con lo que tenemos. Esa es la clave para vivir sosegadamente. Seguros de la ayuda del Señor. Siempre tenemos que estar seguros. La inseguridad puede conducir al amor al dinero. Cuando nosotros estamos inseguros de la confianza que tenemos en el Señor, de que el Señor es nuestro proveedor, esa inseguridad nos puede conducir al amor al dinero, sin que importe que seamos ricos o pobres, porque hay muchos ricos que son codiciosos, tienen amor hacia el dinero y hacen cosas hasta indebidas, sin temor a los ataques o lo que nos puede hacer el hombre. Cuando la Biblia dice que no tenemos temor a lo que el hombre nos puede hacer, es que si alguien te ataca, si alguien te ofende, si alguien hace algo contra ti que a ti te molesta, te ofendió, dale gracias a Dios, porque es el Señor que está utilizando a esa persona para ver cómo reaccionas tú en todo momento. El Señor tiene control de todas las circunstancias, así como dice Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. O sea, que si alguien te está atacando, tu jefe te está atacando, tu hermano te está atacando, tu primo, tu familiar, tu vecino, es el mismo Señor que está utilizando a esa persona para probar tu fe, para probar en quién has confiado. Entonces, por eso dice la palabra, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Por qué no temeremos lo que nos pueda hacer el hombre? Porque todo está bajo el control de Dios. Todo lo que un hombre nos puede hacer está bajo el control de Dios. Son instrumentos que Dios está utilizando para probar nuestra fe. Nosotros tenemos que estar tranquilos, sosegadamente, que es el Señor tomando control de todo. Y que el Señor en su momento, cuando nosotros aprendamos a confiar en Él, quitará esa aflicción de nosotros. Entonces hemos aquí repasado 5 obligaciones o deberes cristianos. Vamos a ver otra en el verso 7. El verso 7 del capítulo 13 que estamos leyendo de Hebreos nos dice, acordaos de vuestros pastores, dice, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Tenemos que ser agradecidos con esas personas que nos han enseñado, que nos han enseñado a obedecer la palabra de Dios, nos han enseñado a entender la palabra de Dios. Ellos están cumpliendo con su función con el rebaño. ¿Y cómo cumplen la función con el rebaño? Alimentándolo con la palabra de Dios. Esa es la función del pastor, alimentar a las ovejas con la palabra de Dios. Cuidar de las ovejas, cuidar de cada una de ellas. En los problemas que tenga, darles un consejo conforme a la palabra de Dios y todo con buen ánimo. Esas son las conductas básicas de un pastor. Entonces tenemos que ser agradecidos con las personas que nos han enseñado. Y sabemos que los pastores, los verdaderos pastores, conforme a la palabra de Dios, alimentan a la grey, no por ganancia indigna, como dice Filipenses 4:17. No es que el apóstol Pablo, mire lo que dice aquí el apóstol Pablo. No, los filipenses, primero hagamos una claridad de lo que pasó con los filipenses. Los filipenses ayudaron al apóstol Pablo en estado de necesidad, en las calamidades, las necesidades que tenía el apóstol Pablo. Y a pesar que los filipenses eran unas personas de escasos recursos, y el apóstol Pablo estuvo muy agradecido con ellos. Entonces le dice el apóstol Pablo en el verso 17 del capítulo 4, no es que busque dádiva, sino busco fruto que abunde en vuestra cuenta. O sea, esas buenas obras que hicieron los filipenses con el apóstol Pablo, que lo vieron como su pastor y que fueron muy agradecidos con el pastor y lo ayudaron en su caminar, fue un fruto de buenas obras, como obras del Espíritu que ellos dieron, y esa es la función del pastor, hacer que las ovejas produzcan fruto, pero no fruto para beneficio del pastor, sino fruto que abunde en su cuenta, en la cuenta espiritual que nosotros tenemos en cada uno. Entonces, el verdadero pastor alimenta las palabras a las ovejas, no por ganancia.
Entonces, el verdadero pastor alimenta con la palabra, no por ganancia indigna. ¿Qué es una ganancia indigna? Aquella ganancia que es fruto del trabajo. Alimenta con la palabra. El verdadero pastor alimenta con la palabra a sus ovejas, no por ganancia indigna. O sea, que no busca enriquecerse a través de la función como pastor. Cuida de las ovejas, dando buen ejemplo. Apacienta las ovejas de la grey. Eso es el objetivo del ser agradecido con los pastores. ¿Por qué? Porque ellos cumplen su función. Filipenses 4:10 te dice, no es que busque buenas dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y 1 Pedro 5:2 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, o por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Eso es la función del verdadero pastor, ser un ejemplo de la grey. Entonces, el verdadero pastor es ese, el que cumple su palabra, cumple su función alimentando a las ovejas, cuidando de ellas con buen ánimo. Entonces, aquí vemos otra de las obligaciones o deberes de los cristianos, que está en Hebreos capítulo 13. Y el verso 8 del capítulo 13 nos dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es nuestro guía supremo, Él nunca cambia. Pueden cambiar las circunstancias, pueden cambiar pueden venir muchas adversidades, pero Jesucristo siempre será el mismo. Como dice en 1 Pedro 5:4, dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, que es nuestro Señor Jesucristo, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Nuestro guía supremo, que es nuestro Señor Jesucristo. Los pastores pueden cambiar las circunstancias, pero Jesucristo nunca. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el que nunca cambiará. Entonces vemos otra obligación de las ovejas, otra obligación de todos los cristianos, que es tener a Cristo como supremo guía. El guía supremo, nuestro guía supremo. Y el verso 9 del capítulo 13 nos dice cuál es nuestra fortaleza espiritual. Dice el verso 9, no os dejéis llevar de doctrinas diversas o extrañas, porque buenas cosas es afirmar el corazón con gracia, no con vianda, no son con viandas, que nunca aprovecharon a los que en ella se han ocupado. O sea que nuestra fortaleza espiritual está en la gracia de Cristo, no en el cumplimiento de normas rituales, no en vianda, en comida, que si tenemos que hacer alguna comida, que guardar ciertos rituales, guardar ciertos días, ciertas comidas, hacer ciertas ceremonias o hacer determinadas marcas en nuestro cuerpo. Y eso no tenemos que hacerlo nosotros. Nosotros estamos basados en la gracia de Cristo. Anteriormente se basaba la fortaleza espiritual de una persona en guardar ciertos días, como los sábados por lo menos. Otros guardan el domingo. No, nosotros no guardamos ningún sábado. Nos reunimos los domingos porque es el día que tenemos libre, disponible. Otros también pueden reunirse los miércoles, los lunes, los martes, cualquier otro día que se puedan reunir. Guardamos todos los días. Nos reunimos determinados días, pero guardamos todos los días para Cristo. Entonces no guardamos ciertos días. Con respecto a la comida, todas las comidas pues son dignas ante los ojos de Dios y hacemos en acción de gracias. O sea, que si damos gracias a Dios por lo que comemos. No hacemos ceremonias o rituales, ni marcas en nuestro cuerpo como se hacían los judíos, circuncisión, se circuncidaban su cuerpo. La circuncisión que pide el Señor es la circuncisión del corazón, es decir, que quitemos la maldad de nuestro corazón. Es lo que el Señor nos indica. En Gálatas 6:15 nos dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me causa mi molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Entonces, esa es la verdadera marca que nosotros debemos tener, las marcas por obrar o obedecer la palabra de Dios. Entonces, nuestra fortaleza espiritual está en la gracia de Cristo, no en los rituales que podamos hacer. Eso es las ordenanzas que manda la palabra de Dios para los cristianos. Otra más, en el verso 10 del capítulo 13 que estamos leyendo, dice, tenemos un altar
del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. O sea, ese altar, ¿cuál es? Que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo. El verdadero altar para alabar a Dios es nuestro propio cuerpo. No es este púlpito o un sitio determinado, es nuestro propio cuerpo. A través de la renovación de nuestra mente, transformado nuestra forma de actuar. En Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que el lugar, anteriormente, el lugar del sacrificio era donde se sacrificaba el cordero. Ahora el sacrificio somos nosotros mismos. El altar era el lugar donde se sacrificaba el cordero. Ahora somos nosotros mismos. ¿Quién ejecutaba anteriormente la alabanza o el sacrificio a Dios? Lo hacía un sacerdote. Ahora nosotros somos los sacerdotes, siendo Jesucristo el sumo sacerdote, el que murió por nosotros, el que fue tentado en todo y no pecó, que puede compadecerse de nuestras necesidades. Anteriormente la ofrenda era el cordero. La ofrenda ahora mismo somos nosotros mismos, que con el sacrificio de nuestro cuerpo, que lo presentemos en sacrificio santo, agradable al Señor, que ese es vuestro culto racional, es lo que el Señor quiere. Entonces vemos aquí cuáles son los deberes cristianos, las obligaciones de todos los cristianos que podemos nosotros hacer para actuar bien conforme a la palabra de Dios. Lo más importante, el amor fraternal, practicar la hospitalidad, acordarse de los presos, de las personas que han sido maltratadas, cuidar nuestra sexualidad, vivir conforme a lo que Dios nos haya dado y dar gracias por lo que tenemos, dar gracias por todo en todo momento, no importando las circunstancias, si estamos en opulencia, si estamos en necesidades, ser agradecidos en todo momento, ser agradecidos también con los pastores, tener a nuestro guía supremo, que es nuestro Señor Jesucristo, y que nuestra fortaleza espiritual está en función de la gracia de Cristo, no en las ofrendas o en los rituales que podamos hacer, como guardar ciertos días, ciertas comidas o ciertas ceremonias. Y que el altar para adorar al Señor no es un lugar, no es un sitio o un mueble. El altar para alabar a Cristo es nuestro propio cuerpo, que tenemos que presentarlo en sacrificio vivo. Eso es lo que el Señor quiere en todo momento. Amén.